Saludos amigos de Edu Noticias CR. El día de hoy contamos con un invitado muy especial, el señor Jeffrey Villanueva, quien es egresado de la carrera de Derecho, pero además tiene varios estudios a nivel internacional en la Universidad de Guanajuato, también en España, y actualmente cursa una maestría en resolución de conflictos en la Universidad para la Paz. Lo hemos invitado el día de hoy para hablar de la calidad de la educación en las áreas de nuestros pueblos autóctonos. Jeffrey, primero que todo, saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado. Agradecerle la invitación para poder hablar acá de temas tan importantes como es la educación en las zonas indígenas. Me voy a referir específicamente a la población de Alto Chirripó, la población Cabeca. Muchísimas La primera gracias. pregunta que se me formulaba Uh-huh. pues efectivamente, ¿cuál es mi experiencia como en los liceos rurales? Mi experiencia ha sido, la verdad es que es muy acogedora, ha sido eh, muy interesante desde el punto de vista sobre la resiliencia que tenemos como pueblo para salir adelante en el sistema educativo, porque hay ciertas barreras con las que se enfrenta uno en el sistema educativo, que más adelante pues, pienso ahondar en eso. Pero el liceo en el que yo estudié se llama el Liceo Rural Roca Quemada, en el idioma cabecar sería el Liceo Rural Hac Derele. Se fundó en el 2005. Cuando se fundó en el 2005, fue una telesecundaria, estaba destinada únicamente, o se la habilitó para dar únicamente hasta noveno. El director que la inició se llamaba Gerardo Murillo Gamboa. Él lo inició muy preocupado por la cuestión de la educación. Él, cuando ya estaba pronto a llegar la promoción a noveno, que es lo que se le había dicho, hizo unas gestiones desde inicios del 2007, empezó a hacer las gestiones para que se abriera la posibilidad de dar cuarto y quinto. Las gestiones, después de muchas reuniones, fueron aprobadas con mucho éxito a favor de las comunidades de Roca Quemada, y se dio cuarto y quinto y pasó a ser un liceo rural indígena. Eh, Así, en el 2009 tuvo la primera promoción de egresados de ese liceo, que es el primero a nivel de Alto Chirripó, el único liceo en ese momento. Cuando se inició este liceo, un dato muy interesante con la cuestión de género en zonas indígenas, es que se inició con 21 hombres y solo una mujer era la que estudiaba en ese liceo. Posteriormente, ya en el 2006, las mujeres ascendieron a un puesto, ya en números eran 3 mujeres ya la representación femenina, cuando en el 2007, que era algo proyectado, llegar hasta noveno, cuando llegó 2007 ya había 10 mujeres en el sistema educativo. Bueno, la primera promoción, como le decía, en el 2009, no solo fue la primera promoción a nivel de Chirripó, sino que fue la promoción más efectiva. Tuvo una promoción del 100% de sus estudiantes, lo que llamó la atención porque Roca Quemada se antepuso ante el liceos, por ejemplo, el Experimental Bilingüe, del CATI, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el IET, que son instituciones educativas de gran trayectoria y de mucha calidad. En el 2010 se volvió a repetir por segundo año consecutivo la promoción del 100%, lo que llamó aquel entonces la atención de muchos actores del sistema educativo. Entonces, siempre se va a escuchar posiciones a favor y otras en contra. Algunos decían que podría ser alguna cuestión de que acusaban por cierta fuga de información, otros decían y avalaban que era la cantidad reducida de estudiantes que se tenía, hacía que el docente tenga ese contacto directo y poder evacuar todas las dudas a los docentes. Bueno, estas fueron las dos promociones, 2009 y 2010, muy interesantes. Algo muy interesante que cuando se inició este liceo, se inició por una cooperación en las aulas de primero, segundo y tercero, por una cooperación de la Embajada de Canadá. Entonces el constructor se llamaba Robert Kelly. Así se inició este liceo. Cuando ya se da la posibilidad de dar cuarto y quinto, el director gestiona un proyecto junto a la Fundación Raleigh, que es muy interesante. Ellos donan las aulas de cuarto y quinto y así se tiene un sistema educativo
unas aulas, una infraestructura para todos los grupos. Previo a eso, los muchachos llegan a noveno y se encuentran en ese trance de que estaban haciendo las gestiones para las instituciones, las aulas nuevas. Entonces algunos grupos tenían que recibir en clases, se llamaban así, ya debajo de un árbol. Y así era, por eso digo que ha sido de mucha resiliencia la situación. Claro, claro. Jeffrey, Sí, quizás ahora, Jeffrey, bueno, sí. le recordamos a los televidentes que estamos vía Zoom y más bien tuvimos un poquito de problemas de conexión de internet, entonces más bien le damos gracias a Dios que pudimos al final hacer la entrevista. Jeffrey, tomando en cuenta todo esto que nos estás explicando, ¿verdad? Realmente muy interesante ver todo este proceso, por lo menos yo lo ignoraba y me acongoja porque el 2005, el 2010 fue no hace nada, ¿verdad? Y el hecho de saber de que ustedes allá no tenían esta posibilidad de acceder a la educación secundaria y ver además cómo las mujeres de pueblos originarios poco a poco han ido tomando y reclamando su lugar, pues eso también a mí como educador me llena de mucha satisfacción. Quizás te puedes referir ahora al estado actual. ¿En qué estado está actualmente el tema, y vos que sos conocedor de leyes, en qué tema está el tema de la educación para pueblos originarios de Costa Rica? Porque muchos aquí en el Valle Central vivimos aquí tranquilos, todo nos queda cerca, pero se nos olvida que Costa Rica es un país grande y multiétnico y muy diverso. Sí, gracias por la pregunta. El estado actual de la educación en la zona indígena, específicamente Alto Chirripó, lo catalogó el estado de la educación, del estado de la nación, lo catalogó como un apagón educativo, pero en este último informe. Sin embargo, hemos estado, digamos, en un coma. No vamos hacia adelante si no nos quedamos en un mismo punto. Ya le digo por qué. En el 2013, cuando estaba un ministro, se le impugnó mucho el decreto ejecutivo 22072 que crea el subsistema, inclusive. No alcanzamos ni a hacer un sistema de educación. A lo mucho que llegamos es un subsistema de educación. Se atacó mucho, entonces en el 2013 fue reformado. Ahora se tiene el que actualmente está en vigencia, que es el 37801, que es la reforma del sistema de educación indígena. Da una potestad a los consejos locales de educación indígena, así se llaman. Esos funcionan como los recursos humanos dentro de la zona indígena. Hace como 15 días se le hacía una entrevista a la señora ministra de Educación, en la cual ella dejaba en evidencia, ella inclusive lo manifestaba, que había que eh, poner mucho énfasis en la cuestión de la idoneidad, pero eso yo lo decía a nivel general. Ya dentro de la zona indígena no se les ha explicado el nivel de compromiso jurídico que tienen estos consejos locales de educación. ¿Por qué? Porque la educación se ha manejado mal. Inclusive, aquí se da lo que puede llamarse inclusive tráfico de influencias, conflicto de intereses, porque hay un desconocimiento inclusive que eso es delito. Nos dieron la potestad, pero no nos dijeron cuáles son las reglas del juego. Entonces se ha, de algún modo, eh, se ha, se ha tomado un sistema educativo, lo diríamos como prototipo. Estamos empezando a crear nuestro sistema educativo, pero estamos tomando un sistema educativo mal porque no hay calidad docente. Por ejemplo, el Estado de la Nación 2019 pone mucho énfasis en la educación preescolar. La cuestión del 2021 pone mucho énfasis nuevamente en la cuestión preescolar, en matemáticas, si no me equivoco, y también en el español, que redujeron sus actividades pedagógicas. Sin embargo, aquí, producto de ese decreto que te digo, la reforma del subsistema de educación indígena, sin ni siquiera tener mayor conocimiento, a la persona le dicen nada más, bueno, usted es indígena Cabecar, claro, usted tiene el puesto, vaya, o sea, usted maestro de preescolar, sin tener ni siquiera una preparación académica necesaria para tan importante primer encuentro que tienen las personas indígenas, los niños, con el sistema educativo. Los mandan a explorar nada más. Es un gran problema. La situación de los maestros interculturales, que más le llaman lengua y cultura, interculturales,
es muy decadente porque tampoco se les exige calidad, no hay mayor calidad, usted nada más tiene la calidad indígena y ese es su puesto. No les exigen mayor preparación, no les exigen nada y eso va en detrimento de la educación. Eh, la, 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 la materia inclusive en secundaria de español, no se toma con la seriedad de preparar a las personas indígenas a que enfrenten un sistema universitario entendiendo perfectamente el español. Entonces la persona indígena llega a la universidad y todavía tiene esa barrera del idioma, no se expresa bien, no hay oralidad, no hay autoría, no hay nada. Entonces estamos como una serie de coman, porque nos ponen a explorar con la cuestión de la educación, y avalado por un decreto ejecutivo, ¿eh? Donde todo el mundo se acoge, usa eso como, como bases para defender su forma de operar en la zona. Un dato Claro, muy interesante, por ejemplo, estimado, que en la zona indígena Alto Chirripó hay 3 distritos de educación. Los 3 supervisores escolares, ninguno habla el idioma propio de la zona. ¿Cómo va a tomar las demandas? ¿Cómo va a capacitar a las juntas junto con el departamento de administrativo y financiero que le llaman, que tiene que capacitar a las juntas y capacitar a los directores? ¿Cómo los va a capacitar? Es como que ponga a un costarricense a hablar con un japonés. No se van a entender. Y sin embargo, eso opera aquí desde hace 30 años que inició la educación en Chirripó. Y eso, ese es a pinceladas, el estado de la educación en Chirripó. claro. Bueno, podemos ver una desatención, ¿verdad? Porque como lo señalas claramente, son muchos años, porque muchas veces se habla de que en este momento algo no se está haciendo, pero hubo décadas para prepararse, para abordar de forma correcta. Quizás lo que ha habido es un desinterés de parte del MEP y de parte del Estado en la educación de nuestros pueblos originarios. Eso como educador me queda más que claro y me preocupa realmente esa desatención que pues son costarricenses, son de los que están aquí desde el inicio y realmente se merecen todas las consideraciones del caso y toda esta preparación que requerirían las maestras, los maestros, los profesores y profesoras, pues que trabajen en estas áreas. Quizás como una última pregunta y partiendo de este escenario que nos estás planteando muy claro a todos nosotros quienes estamos aquí en el Valle Central. Le recuerdo a quienes nos están viendo, esta es una entrevista con Jeffrey Villanueva, quien es egresado en Derecho y desde Alto Chirripó se conectó el día de hoy para actualizarnos sobre el tema de los derechos de los pueblos originarios y la calidad de la educación que brinda el Ministerio de Educación Pública en esta área. Quizás puntualmente, ¿cuáles crees vos que son los retos que tiene la educación que da el MEP dentro de estas áreas? ¿Qué tiene que hacer el MEP para garantizar realmente una educación de calidad para todas estas niñas, niños y jóvenes que viven allá en el Alto Chirripó y en todas otras áreas del país donde también hay pueblos originarios? Claro que sí. Los retos son muy significativos, son muy grandes, más yo me voy a centrar a los que yo he identificado a raíz de varios años que llevo en la zona, pues monitoreando la educación. Voy a referirme a 4 que me parece que son los más fundamentales en la zona. Uno, que es la infraestructura. En las zonas no se encuentran con la infraestructura adecuada. Por ejemplo, no hay baños, llega el COVID, nos encuentra inclusive eh, en escuelas donde ni siquiera hay agua. No hay agua y sin embargo en la actualidad las escuelas siguen abiertas donde no hay agua. Entonces uno dice, ¿y qué está pasando? Y esto las autoridades educativas de las zonas regionales, la regional de educación, lo saben. Sin embargo, sucede lo que Pierre Bourdieu diría, la invisibilización, la violencia jurídica, las normas y todo esto. Zaffaroni va más allá y lo menciona como el genocidio por goteo, donde saben las instituciones, los que tienen que actuar saben, pero sin embargo se quedan en silencio y dejan que todo eso suceda. Eh, el agua potable, que lo que mencionaba, es necesario ahondar en ese tema. Ir a un lugar donde no se lavan las manos, no hay agua para lavarse las manos, para cocinar hay que ir a traer agua a 200 metros en una gruta de agua. Es muy fundamental ponerle énfasis a esta situación. La burocracia del Departamento de Infraestructura del MEP es tremendo porque
véase que cuando se abre el Liceo de Roca Quemada en el 2005, es hasta el 2012 que el DIE, el DIE, interviene. Y en todo ese tiempo hubo reuniones, hubo promesas y se ve inmerso en mucha burocracia. Actualmente tienen prometido en una escuela y un liceo, tienen prometido que van a mejorar la infraestructura, pero llevan años de que vamos a avión, vamos en helicóptero, come la zona, decime, ya llegamos, no llegamos y nos llevan en este cuento de la burocracia. También muy importante, una reforma profunda, urgente, es lo que necesita el mencionado subsistema de decreto de educación indígena para buscar la calidad y la idoneidad de los actores del sistema educativo, llámese docente en este caso, porque mi persona ha establecido inclusive contacto con recursos humanos indígenas para poder conversar el tema, porque a veces se dan conflictos de intereses, se nombra una directora en dirección 2 cuando apenas es bachillerato. No algo, entonces vamos a ver, no se puede ir a explorar con la educación tiene que ser de calidad y si seguimos soportando esto bajo la premisa de que nos respaldamos en un decreto, vamos a quedar listos con la educación que ya de por sí está mala. Eh, sería esas mis, mis intervenciones, los principales retos que enfrenta el sistema educativo. Perfecto. Muchísimas gracias a Jeffrey por esta entrevista que nos ha concedido el día de hoy. Jeffrey Villanueva, desde Alto Chirripó. Jeffrey, tal vez brevemente un último mensaje que quieras darle a la audiencia, a todos los educadores, padres de familia que nos están escuchando y que probablemente desconocen la realidad que viven ustedes por allá. Sí, muchas gracias. Quisiera terminar esta intervención diciéndoles que los pueblos indígenas siempre hemos estado en resiliencia, nunca, a pesar de las situaciones, nunca hemos quedado atrás, siempre intentamos ir en la medida de lo posible, a pesar de que hay políticas asistencialistas que de algún modo intentan que el indígena llegue a una zona de confort y se quede allí, sin embargo los pueblos indígenas van avanzando conforme lo que tienen, con lo que pueden, eh, y esperamos algún día pues tener varias personas preparadas que intenten enfrentar ese reto tan grande que es la educación en las zonas indígenas, porque la verdad es un reto muy grande la educación en las zonas, ya se escudan de que es muy lejos, no podemos llegar a estas situaciones, pero bueno, es, esperemos que algún día las políticas indígenas sean originados aquí en Chirripó de las mismas personas indígenas, no que llegan y nos traigan ya las políticas públicas a aplicar, sino que se le dé ese enfoque intercultural y con la intelectualidad inclusive de los mismos locales. Muchísimas gracias, Jeffrey, y a todos los seguidores de Edu Noticias CR. Sigan con nosotros siempre y tratamos, como siempre lo hemos dicho, de darle voz a todos los sectores educativos de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vemos.